Bueno, muy bien. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar comienzo a esta conversación en el marco del curso de actualización sobre gestión de sangre en el paciente. Les pido por favor nuevamente que silencien sus micrófonos para que no haya interferencias. Bien, el motivo de este encuentro surge a partir de inquietudes que aparecieron en la última charla, en el último encuentro de hemoterapia que se desarrolló el año pasado y organizado por el Centro Regional. Por eso el eje de esta conversación será sencillamente el hierro como recurso terapéutico, pero sobre todo en el contexto de la anemia preoperatoria, que es la que tenemos en cuenta en esto que es el PBM, la gestión de sangre del paciente, este nuevo paradigma que estamos tratando de promover para implementar. Era un cachito que dicen que no se escucha. Pregunta por las dudas de nuevo si se escucha bien. ¿Se escucha bien la presentación? Muy bajo se escucha. De última subiste un poquito el volumen del parlante. Acá perfecto. Por acá se escucha bien. Por Bien, acá también se ve. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Bien, recordando un poco, ¿qué es esto de la gestión de sangre del paciente, del PBM, Patient Blood Management, como se conoce? Y es un nuevo paradigma, un nuevo enfoque terapéutico para optimizar el uso seguro y racional de la sangre como producto, pero sobre todo que está centrado en el paciente para mejorar la atención, la asistencia, la calidad de la asistencia al paciente, considerándolo de una manera integral. Es un enfoque multimodal, multidisciplinario, en esto hay que hacer mucho hincapié en el trabajo en equipo y por supuesto basado en la evidencia científica y que incorpora esta nueva visión, este nuevo concepto que es salud de la sangre. La idea de cuidar a la sangre entendiéndola como un órgano, como un aparato, como un sistema, cuidarla con la misma dedicación que usamos cuando hablamos de cuidar al corazón, cuidar al hígado, cuidar a los riñones. Todo esto diseñado inicialmente en entornos quirúrgicos, en el contexto perioperatorio, pero que de a poco tenemos que ir pensando expandirlo hacia otros ambientes. El PBM, los programas de PBM están basados en una serie de medidas a tomar durante la estancia hospitalaria, pero también un poquito fuera de ella, y que están agrupados en tres pilares fundamentales. El primer pilar, que implica que le presta atención al periodo preoperatorio y apunta a optimizar la masa eritrocitaria. El segundo pilar, que se refiere a minimizar las pérdidas sanguíneas, sobre todo durante la intervención quirúrgica. Y el tercer pilar, que se refiere a la indicación transfusional apropiada, a optimizar la tolerancia a la anemia, mediante la optimización de la tolerancia a la anemia en el periodo postoperatorio. Volvamos un poco al primer pilar, que es en el cual trataremos de profundizar en la presentación de hoy. ¿Por qué la anemia preoperatoria? Bueno, porque se sabe que la anemia preoperatoria condiciona los buenos resultados de la intervención quirúrgica y del postoperatorio propiamente dicho. Por eso apunta este pilar a detectar y tratar la anemia, cuya causa más habitual es la ferropenia, para permitir o garantizar que el paciente llegue con una mejor reserva de sangre al momento quirúrgico. Por otro lado, entendemos esta instancia como una oportunidad. Vamos a ver
que muchas situaciones de anemias están subdiagnosticadas y también situaciones de ferropenia que todavía no se manifiestan con anemia, pero que también tenemos que prestarle atención y atender y asistir para mejorar el pronóstico de la cirugía. Es muy importante, y en esto hay que insistir, con la conversación, con el diálogo con los equipos quirúrgicos y con otras especialidades, porque así como tenemos la oportunidad de diagnosticar una anemia y tratarla, tal vez sea meritorio retrasar el momento de la intervención quirúrgica hasta poder resolver esa situación si es que esta situación de anemia tiene una causa subyacente más compleja y merece una consulta por especialistas en hematología y mayor tiempo para la resolución de su cuadro. ¿Bien? De ahí que está agregado este cartel acá abajo que dice considerar la anemia como una contraindicación para la cirugía electiva. Cuando la cirugía es programada y se sabe, se predice que potencialmente puede ser muy sangrante con alto requerimiento transfusional, estamos autorizados y tenemos que hacer fuerza para tratar de retrasar esa intervención o al menos poner en marcha con la mayor velocidad posible los elementos, los recursos, los caminos para solucionar esta situación de anemia. La idea no es resolverla transfundiendo para ingresar inmediatamente y no tener que postergar ninguna cirugía. Tenemos que tratar de evitar esa situación, aprender a evitar esa situación que es la que nos tiene acostumbrados. ¿Por qué? Otra vez, vamos a insistir con lo mismo. La finalidad de mejorar la anemia preoperatoria es para mejorar la evolución del posoperatorio y evitar la transfusión innecesaria. Como escribo acá en estos datos estadísticos, la prevalencia de anemia preoperatoria en cirugía mayor es de aproximadamente el 30%, y la propia anemia es un condicionante para la morbimortalidad de la intervención quirúrgica y del postoperatorio. Y las transfusiones innecesarias también son un detalle a tener en cuenta, porque por sí mismas son un factor independiente, dosis dependiente, de incremento en malos resultados de morbimortalidad en la estancia hospitalaria y postoperatoria. La implementación de estos programas de PBM responde a un imperativo clínico inicialmente, pero también a una necesidad económica, ¿sí? Necesitamos cuidar el recurso que tenemos. Cuidando al paciente mejor, vamos a cuidar el recurso, y cuidando el recurso también vamos a cuidar mejor al paciente. No voy a profundizar en esto porque será motivo de la charla que la semana que viene nos dará la doctora Nino Milla. Bien, introduciéndonos un poco más acerca de la anemia. La anemia sabemos que es un problema universal que afecta a una gran parte de la población del mundo, que no solo es una situación clínica, sino también expresión de condiciones sociales y económicas. De ahí que la mayor prevalencia aún esté en los países de menos desarrollo o con un sistema sanitario más conflictivo, como sucede en África y como no sucede en Sudamérica. Se han implementado aquí medidas sanitarias públicas, pero por el momento no han sido, o hasta el momento no han sido suficientes, y por eso el PBM también se presenta como con una intención de cooperar y colaborar en esta problemática. La anemia sobre todo es prevalente
en la edad preescolar, en los niños de edad preescolar, también en la adolescencia y en un siguiente grupo etario es en las mujeres gestantes. La deficiencia de hierro es la causa más habitual, la anemia carencial es la causa más frecuente, pero no es la única, ¿sí? Una definición un tanto arbitraria de anemia se basa en los valores de umbrales establecidos de hemoglobina. 13 gramos decilitro en los hombres, 12 gramos decilitro para mujeres. Esto es una definición un tanto inflexible. Quizás un poco más abarcativa es la definición siguiente, que contempla una población mayor, diciendo que la anemia la definimos con valores de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar, respecto de una curva de una población media de edad. Sexo, hábitat, referido a la altitud del nivel del mar y el estado fisiológico. Pero esta segunda definición también clasifica o califica como anémicos aproximadamente a un 2,5% de individuos que podríamos llamarlos en realidad que son normales respecto de valores de hemoglobina. Bien. Finalmente tenemos una tercera definición más dada desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, en donde si entendemos a nuestra maquinaria eritroide, eritropoyética, como el tejido o el órgano encargado de transportar y satisfacer de oxígeno a los tejidos que lo demandan, a nuestro cuerpo en general, bueno, la anemia sería cuando este órgano es insuficiente, ¿sí? La incapacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos y satisfacer sus requerimientos es una definición de anemia desde un punto de vista fisio y fisiopatológico. Esta definición no nos ayuda tanto quizás para tomar medidas preventivas, para detectar la anemia y actuar de manera preventiva, pero sí es más criteriosa, más racional para tomar conductas terapéuticas. Esta tabla un poco insiste o refleja lo que hablamos anterior de los valores fijos o arbitrarios. Vemos que la normalidad en respecto de valores de hemoglobina y hematocrito varía con los distintos grupos etarios. Y lo mismo tenemos que tener en cuenta en recién nacidos y lactantes. Solo hay que tener en cuenta la edad cronológica para establecer un valor normal de hemoglobina, sino también la edad gestacional, que está relacionada con el peso de nacimiento, que a su vez hace referencia a las condiciones de la gestación. Es apropiado hablar más que de anemia como un diagnóstico primario, de un síndrome anémico, porque al fin y al cabo es un signo o síntoma de una situación o de una enfermedad subyacente. La anemia sí responde a 3 mecanismos básicos que solos o combinados condicionan esa insuficiencia en el transporte de oxígeno. Y son la pérdida de sangre, la eritropoyesis deficiente y la hemólisis excesiva. A través de esto podemos identificar un tipo de anemia, lo que es fundamental para ayudarnos a planificar el tratamiento adecuado. Volvemos a decir, hoy vamos a hablar de hierro y de las maneras de poder usar el hierro, pero no todo se resuelve dando el hierro. No voy a... este es otro gráfico en donde podemos clasificar variedades de anemia según el mecanismo y el tipo fisiopatológico que caracteriza. No me voy a
adentrar en esto, porque no es la intención de la presentación, pero lo pongo para graficar lo que está insistiendo hasta recién, en que la ferropenia es la forma más frecuente a donde tenemos que apuntar para mejorar. Es el primer recurso con el que vamos a contar, pero muchas veces hay otras situaciones más complejas que requieren más tiempo para resolución, y la oportunidad de tener en cuenta estas variedades a nosotros, que nos llega el paciente por consultorio externo para planificar una cirugía, bueno, quizás sea la oportunidad de ese paciente decirle, bueno, creo que merece una consulta con otro tipo de especialista y que va a necesitar más tiempo para resolverlo antes de poder hacer la intervención. O por lo menos vamos a requerir buscar recursos especiales, tal vez sea la misma transfusión, para preparar la cirugía. Este algoritmo también es muy clásico, es muy conocido y permite clasificar e identificar los tipos de anemia según los cambios morfológicos que el mecanismo de producción le genera. De los tres mecanismos que habíamos mencionado, la hemólisis excesiva, la producción insuficiente, la hemorragia es la primera que tenemos que saber detectar. ¿Por qué? Porque es la que primero tenemos que tratar de tener para que la situación no progrese. Bueno, finalmente sí vamos a entrar entonces en el mundo de este metal, el hierro, que es uno de los elementos fundamentales de la naturaleza. Es protagonista o participa en numerosas funciones biológicas gracias a esta capacidad que tiene de aceptar y ceder electrones. Entonces forma parte protagonista en numerosas cadenas de flujo de electrones en diversos ciclos energéticos celulares. También forma parte de otras de reacciones enzimáticas, de citocromos, y por sobre todas las cosas lo conocemos incluido como componente fundamental del grupo hemo, de la hemoglobina y de la mioglobina, en donde su función principal es unirse al oxígeno y cederlo según las necesidades del organismo. Esta molécula también reacciona fácilmente cuando está en libertad, se oxida, reacciona con el oxígeno y genera radicales libres, que son los que ejercen daño oxidativo, y las moléculas que sufren son todas: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, sobre todo los lípidos de las membranas celulares. Entonces, a lo largo de la evolución, nuestro organismo ha ido desarrollando un mecanismo complejo, intrínseco, muy sensible, que favorece, o sea, que mantiene el equilibrio, la homeostasis del hierro en nuestro organismo, para aprovechar el mayor beneficio que nos ofrece este metal y evitar el daño que nos causa. Son muchas células las que lo utilizan. En este apartado vamos a prestar especial atención al enterocito, al hepatocito, al macrófago y a los precursores eritroides de la médula ósea. En un adulto normal, la cantidad total de hierro aproximadamente es de 4 a 5 gramos, de los cuales aproximadamente 2,5 se encuentran contenidos en la molécula de hemoglobina. No tenemos un sistema de eliminación, de excreción del hierro. Entonces, el riesgo de sobrecargarnos del hierro es latente y tenemos que tenerlo en cuenta, y es la principal precaución a la hora de administrarlo. Pero parte del hierro que incorporamos sí lo vamos eliminando en muy
baja medida, principalmente a través de la exfoliación de células intestinales, de las células de la piel y también en sangrado fisiológico como es el sangrado menstrual. Esta pérdida es compensada a través de la absorción intestinal, o sea, con la dieta diaria. Esta incorporación, esta absorción puede ser aumentada, sobre todo en situaciones de deficiencia conocida de hierro que nuestro organismo identifica, situaciones de hipoxia y situaciones en donde tiene que estar, necesitamos aumentar nuestra capacidad eritropoyética. El punto clave de regulación de absorción de la homeostasis del hierro está acá, en regular la absorción intestinal. Los requerimientos de hierro no son tan elevados, varían en diferentes etapas de la vida y va de la mano de la necesidad del crecimiento, así que quienes mayor requerimiento diario de hierro tienen son los lactantes, los adolescentes que tienen una segunda aceleración del crecimiento y por supuesto también la gestante. No es la dieta la que ofrece la principal fuente de hierro para la función de crecimiento y eritropoyesis, sino más bien lo es el reciclado que ejerce nuestro sistema monocítico macrofágico al fagocitar eritrocitos senescentes, capturar el hierro contenido y devolverlo a la circulación y al sistema eritropoyético. Ese reciclado es la que provee la mayor fuente de hierro diario que necesita nuestro organismo. Fíjense que en el proceso de eriptosis se recuperan alrededor de 25 a 30 miligramos de hierro diarios y la ingesta nos provee entre 6 y 15 miligramos por día, de los cuales absorbemos una parte. La biodisponibilidad del hierro varía según la fuente dietética. Bueno, vamos a ir un poquito ahora más lento para interpretar este gráfico. Acá tenemos representado un enterocito con una cara hacia la luz intestinal y otra hacia la circulación plasmática, ¿sí? La mayor parte del hierro que ingresa a través de la dieta se absorbe en el duodeno y yeyuno proximal. Y el alimento nos provee hierro de dos maneras. En un 10% de los casos lo obtenemos en forma hemínica. Es el hierro contenido en el grupo hemo, en una estructura proteica que lo protege, y lo provee esto, sobre todo la carne animal, la carne roja, digamos. Este hierro, como ven, a través de un canal específico, atraviesa la membrana plasmática del enterocito, ingresa al citosol de una manera casi constante, continua. Esta facilidad de ingreso explica la gran biodisponibilidad que tiene el hierro de fuentes cárnicas, el hierro hemínico. Una vez ingresado este hierro, es procesado, este grupo hemo, es procesado por una enzima, desnaturalizado por una enzima hemooxigenasa que destruye la estructura proteica y deja el hierro liberado en el citosol, el cual puede continuar la vía, el flujo que acompaña al hierro en formato iónico o puede ser almacenado dentro del citosol del enterocito en modo de ferritina. Hay descripto otro canal que está en investigación que toma el nombre de receptor o canal de del virus de la leucemia felina, que podría participar en la extrusión del grupo hemo entero hacia la circulación, que luego es capturado por el sistema retículo endotelial, el cual recupera la molécula de hierro y la deja a disposición de la eritropoyesis.
Por el otro lado, decíamos, 10% de la ingesta nos ofrece hierro hemínico. El 90% del hierro que incorporamos a través de la dieta es en formato iónico. Y en la naturaleza hay dos estados iónicos del hierro, que es el estado ferroso y el estado férrico. El estado ferroso es el que puede atravesar directamente la membrana del enterocito e ingresar al citosol, es absorbido desde la luz intestinal a través de este canal de metales, que es un transportador de metales divalentes. En cambio, el hierro férrico primero debe ser reducido al estado ferroso para poder ser internalizado. En este proceso de reducción participa esta enzima acoplada y asociada al canal TMT, que es la citocromo B duodenal. Esta aclaración no es menor porque explica por qué las sales ferrosas, de las que hablaremos luego, tienen mayor o mejor biodisponibilidad y eficacia que las sales férricas. ¿Por qué? Porque unas pasan directamente y las otras requieren un paso previo de conversión. Esta enzima tiene también una capacidad de trabajo limitada, con lo cual aumentan, si esta se ve, llamémosle saturada, por más que agreguemos un exceso de hierro en formato férrico, este no va a poder ser convertido, internalizado y se va a perder con el resto del tránsito intestinal. Otro detalle, otra particularidad de este sistema es que este canal transportador ingresa al hierro ferroso aprovechando un flujo de protones. Este flujo de protones es otorgado por la secreción gástrica. De ahí que la pauta o la recomendación va a ser dar las sales ferrosas sin que haya alimentos o sustancias, minerales, té, café, antiácidos, que alteren el contenido gástrico y que alteren entonces la disponibilidad de protones, porque van a afectar el funcionamiento correcto de este canal y la entrada de sulfato ferroso. Por eso la pauta de dar hierro separado de las comidas. Bien, una vez que está el hierro en estado ferroso dentro del citosol del enterocito, continuará su camino, buscará un sitio por donde salir o será almacenado a modo de ferritina. Del lado plasmático de la membrana del enterocito nos encontramos con esta proteína, este transportador, este canal que es la ferroportina. Una proteína exportadora de hierro. Solamente puede exportar el hierro en estado ferroso, pero una vez que está el hierro en estado ferroso en la circulación plasmática, es potencialmente dañino y por eso debe ser transportado unido a una proteína. Y la proteína encargada de esto es esta que tenemos acá, que es la llamada transferrina, a la cual solo pueden unirse moléculas de hierro en estado férrico. Por lo tanto, acoplada a la ferroportina, tenemos esta otra enzima con actividad oxidasa, se llama efaestina, y que convierte el hierro en estado ferroso al estado férrico para que pueda ser unido a la transferrina y transportado de esa manera. La transferrina tiene sitio de unión a dos moléculas de hierro. De ahí que hablamos en los estudios de laboratorio de saturación de la transferrina de manera parcial o completa. Bien, cuando esta proteína está saturada y no puede transportar más hierro, empiezan a elevarse los niveles de hierro no unido a proteína, de hierro libre, que es el potencialmente dañino. Entonces tenemos que prestar atención a
el estado basal, a la manera en que el organismo está utilizando el hierro, justamente para entender que si damos de más, estamos haciendo daño. El metabolismo del hierro se regula en dos niveles, uno a nivel celular. Cada célula regula el ingreso de hierro a sí mismo, regulando la expresión, la síntesis y la expresión de estos receptores de transferrina, que es la que transporta el hierro en circulación, y estos canales DMT1 que están en las membranas de las células y que son las que lo incorporan, ¿sí? Existen proteínas respondedoras del hierro y proteínas respondedoras a la hipoxia. Las dos participan sensando o la cantidad de hierro en circulación o la cantidad de hierro intracelular, pero sobre todo la cantidad de hierro intracelular, para inducir o limitar la síntesis y la expresión en las membranas de estas moléculas. A nivel sistémico tenemos otra proteína, otra hormona, que es la hepcidina y que es sintetizada primariamente por los hepatocitos y que su liberación está regulada por el contenido de hierro circulante, pero también por el contenido de hierro dentro del hepatocito y por otras situaciones. Veamos entonces este esquema. En este gráfico está presentado el enterocito de la pared intestinal, hepatocito y un macrófago de nuestro sistema monocítico macrofágico. Como explicábamos en la diapositiva anterior, tenemos en la luz intestinal el hierro que provee la dieta, el sistema de internalización, de absorción del hierro a través de la enzima reductasa DCI-TB y el canal transportadores de metales divalentes. Mediante estos, el hierro ingresa a la célula y sale hacia circulación a través de la ferroportina. En circulación se une a la transferrina, que es la que lo lleva a los demás órganos de la economía. Acá tenemos al hepatocito. El hepatocito tiene receptores de transferrina 1, receptores para esta molécula, y receptores de transferrina 2. Estos receptores, acompañados o acoplados a otra variedad de moléculas intervinientes, como son la HFE, un elemento de la hemocromatosis hereditaria, factor de la hemocromatosis hereditaria, otra molécula como es la hemojuvelina. Bueno, lo que hacen estos receptores es sensar la disponibilidad de hierro circulante, porque a esto se une la transferrina unida o completamente saturada o parcialmente saturada. De esta manera se identifican que en circulación hay una gran disponibilidad de hierro, dan la señal para inhibir o aumentar, incrementar la secreción de esta hormona hepcidina, que es la clave de la regulación de la liberación de hierro. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la hepcidina? ¿Qué es lo que hace la hepcidina? Regula la disponibilidad de hierro en circulación. ¿Cómo? Actúa sobre todo a nivel de la ferroportina, tanto de la membrana plasmática del enterocito como de las membranas del hepatocito y del macrófago. Lo que hace es bloquearla, inducir su internalización y llevar a que sea destruida. Entonces, disminuye de esta manera, bloquea de esta manera, no la entrada de hierro al enterocito, sino la salida de hierro desde el enterocito hacia la circulación. Lo mismo hace en
el hepatocito y en el macrófago. El macrófago fagocita el glóbulo rojo senescente, desnaturaliza sus endosomas lisosomales, sus lisosomas, el grupo hemo, y el hierro liberado queda a disposición de la eritropoyesis y sale del macrófago a través de una ferroportina. La hepcidina también bloquea este punto, o sea que no impide la fagocitosis del glóbulo rojo, no impide que el macrófago incorpore hierro, pero sí bloquea su salida, ¿sí? De esta manera disminuye la disponibilidad de hierro circulante para ser aprovechado por la eritropoyesis. Me salió la pantalla. Vuelta. Decíamos, la regulación de los niveles de hepcidina, de producción o de inhibición de la liberación de hepcidina, responde a la cantidad de hierro interno que hay en el hepatocito, a la cantidad de hierro que hay circulante, pero también a otras situaciones como es la inflamación, ¿sí? Nuestro sistema inmune libera sustancias inflamatorias, en casos de enfermedad, las cuales ejercen potencialmente dos efectos principales. Uno, a través del riñón, en donde inhibe la liberación de eritropoyetina, que es el factor estimulante de la eritropoyesis propiamente dicha, y con eso limita o reduce, le quita estímulo a la médula ósea para producir sangre, digámoslo así. Por otro lado, estas mismas sustancias inflamatorias actúan sobre el hígado y estimulan la producción de hepcidina. La hepcidina va a ejercer sobre la pared intestinal, lo que explicamos acá, y sobre los macrófagos, la obstrucción de la salida de hierro, y de esa manera va a disminuir o bloquear la disponibilidad de hierro circulante para que pueda ser utilizada por la eritropoyesis. De esta manera, la eritropoyesis se ve bloqueada desde dos puntos. Le va a faltar estímulo y también le van a faltar nutrientes. Este es el efecto de la hepcidina en una situación de inflamación, en la llamada de enfermedad, anemia de las enfermedades crónicas. Y esta también es un poco el razonamiento, la explicación de por qué un recurso para tratar este tipo de situaciones no es dando hierro oral, porque el hierro oral no va a ser utilizado, no va a ser absorbido, sino más bien es dando hierro endovenoso y agregando eritropoyetina de manera exógena para reemplazar los bajos niveles de endógeno. ¿Sí? Bien. Estas son las pruebas que valoran el estado de hierro en nuestro organismo. Esto es lo que comúnmente conocemos como perfil férrico, para los cuales tenemos algunas pruebas que son básicas, que se encuentran disponibles en laboratorios bioquímicos convencionales y otras no tanto, ¿no? La protoporfirina libre eritrocitaria, los receptores solubles de transferrina, puede que no tengamos disponibilidad inmediata de esas pruebas, sin embargo, no son primordiales o no son las principales en la cual debemos basarnos para clasificar el tipo de anemia y valorar el estado férrico del paciente. Lo mismo cuando hablamos de la hemosiderina en médula ósea. Esto se hace a través de un aspirado de médula ósea, lo cual no es una práctica de rutina. Bien, mediante estas pruebas, ferremia, capacidad total de saturación de hierro y porcentaje de saturación de la transferrina, valoramos el compartimiento funcional, es decir, cómo nuestro organismo está utilizando el hierro.
si lo está ejerciendo si está tratando de capturarlo porque tiene poco y lo está usando rápidamente porque lo necesita, lo veríamos expresado de esta manera. Con una ferremia, que es la disponibilidad de hierro, baja, no tenemos hierro, con una capacidad total de saturación de hierro aumentada, tenemos sed de hierro y tenemos capacidad para recibirlo, tenemos los brazos abiertos, y un porcentaje de saturación de transferrina disminuido. No tenemos tanto hierro para completar esa capacidad que tenemos, ¿sí? La ferritina sérica es la herramienta generalmente más inmediata para valorar cómo estamos de reserva, cómo están nuestros depósitos de hierro. Y al mismo tiempo es un reactante de fase aguda. Por lo tanto, puede verse también modificado. Esta tablita es bastante conocida, tiene algunos valores de referencia de ferremia, de saturación de transferrina y de ferritina sérica. Como ven en la misma, varían algunos valores ligeramente con el grupo etario, pero especialmente tenemos que tener en cuenta que en menores de 2 años, excepto de ferritina, no contamos con valores de referencia bien establecidos. Por lo tanto, este perfil férrico en este grupo etario no nos ayuda mucho para tomar una decisión. Sí, la herramienta de ferritina sérica, en la cual decimos, bueno, es un reactante de fase aguda, puede falsamente estar elevado, falsamente no, sino en respuesta a una inflamación, pero el hecho de que sea más de 10 implica que una reserva de hierro tenemos. Si es menos de 10, aún en un estado inflamatorio, significa claramente que los depósitos son nulos. Las pruebas anteriores, decíamos, pueden verse modificadas por situaciones distintas a el hierro. Con una de esas alteradas estamos en condiciones de decir, bueno, estamos ante una deficiencia de hierro. Pero también tenemos que estar atentos a situaciones que las pueden modificar y confundir. Fíjense, la ferremia y la saturación de transferrina pueden estar disminuidos en un estado de inflamación. La ferremia puede variar inmediatamente con una ingesta o con una incorporación cercana de una comida rica en hierro. La saturación de transferrina puede elevarse falsamente en aquellos que reciben anticonceptivos. No es común ver una elevación muy grosera, pero puede suceder. Y el estado de ferritina, esto es importante, puede estar falsamente disminuido asociado a situaciones de hipotiroidismo y de hipovitaminosis C. Bien, son detalles que a la hora de leer el perfil para tomar una decisión tenemos que considerar o tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora de las formas de hierro con las que contamos. Para utilizar la vía oral, las sales ferrosas son las más conocidas, son el preparado de elección, y entre ellas tenemos varias formulaciones farmacológicas. De todas, lo que tenemos que prestar atención principalmente al hablar de sulfato ferroso y de todas las fórmulas farmacéuticas de hierro para administración por vía oral es del hierro elemental. Como vemos, distintas formas de sal ferrosa pueden tener distinta proporción o cantidad de hierro elemental. Y ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular nuestra dosis. Los efectos secundarios del sulfato ferroso son la mayoría de tipo gastrointestinales y están relacionados con la cantidad de hierro suelto o contenido a nivel gastrointestinal. Puede
presentar situaciones o sensación de pirosis, náuseas, plenitud gástrica, estreñimiento, diarrea. Tiene la capacidad de teñir, tiñe los dientes, tiñe las heces al punto de que puede confundirnos con un sangrado y puede asustarnos. Las tinciones estas son reversibles. Y respecto de lo que les decía acerca del hierro elemental, acá tengo un ejemplo. Este es un recorte de una marca conocida de su prospecto, en donde el laboratorio, la industria hace la siguiente aclaración. Dice, en esta preparación, en cada mililitro de solución, mejor dicho, en 0,6 mililitros de solución, tenemos 75 miligramos de sulfato ferroso en su forma heptahidratada, pero que equivalen a 15 miligramos de hierro elemental. Este es el punto. A la hora de nosotros calcular la dosis que tenemos que darle a nuestro paciente, tenemos que evaluar o contar estos 15 miligramos de hierro elemental, no hacer cálculos en función de los 75. Yo como ejemplo traigo este prospecto de sulfato ferroso en 0,6, 15, pero otras presentaciones pueden tener fórmulas diferentes. De ahí que uno no tiene que sacar la cuenta así de memoria, tiene que mirar con qué presentación está trabajando. Otro tipo de sal es la sal férrica, que como había explicado anteriormente, tiene menor eficacia y menor biodisponibilidad que la sal ferrosa, debido a este paso intermedio que necesita el hierro férrico de ser reducido a su forma ferrosa para ser absorbido. Pero aún así sigue siendo una alternativa a la cual recurrimos ante intolerancia o fallos terapéuticos con el hierro sulfato ferroso. Sigue siendo efectiva y por sobre todo es mucho mejor tolerada y no necesita pautas de administración tan meticulosa o tan cuidadosa como el sulfato ferroso. Que de eso hablo en la siguiente diapositiva. Respecto de la dosis de sulfato ferroso, lo usual en adultos para tratamiento de anemia ferropénica es una dosis de 200 miligramos diarios o 2 a 3 miligramos por kilo diarios. Puede, en caso de necesidad, si partimos de una anemia basal importante, duplicar esa dosis a 400 a 2 comprimidos de hierro por día. En niños el cálculo es diferente. La dosis terapéutica es 4 a 6 miligramos por kilo por día, que puede ser administrado en una sola toma o fraccionado en varias. Para los dos, la pauta de administración es fundamental, ¿sí? Como explicábamos anteriormente, la administración de hierro por vía oral tiene que ser alejado de la comida. Tiene que ser con el estómago vacío, porque cualquier cosa que intervenga o que esté en el estómago y en el duodeno junto con el hierro va a alterar la absorción del hierro. La pauta recomendada es media hora antes de la ingesta y 2 horas después, es decir, alimentar, desayunar, dejar pasar media hora, 1 hora o 2 horas, mientras más mejor, dejar que el alimento se absorba, que el estómago se vacíe, tomar el hierro y esperar otras 2 horas para que el hierro se absorba antes de repetir o incorporar una ingesta o una bebida. Bien, lo único que está descrito favorece la absorción del hierro y es una recomendación también para mejorar la cuestión de sabor, es acompañarlo con jugo de naranja, con un cítrico exprimido natural que provee vitamina C. En caso de intolerancia, tenemos la alternativa que es el hierro en su forma polimaltosa. La dosis es la misma, es 4 a 6 miligramos kilo día de hierro elemental. Y otra vez, ahí vuelvo a lo que había explicado en la anterior.
nosotros tenemos que calcular la dosis en función de eso. Bien, por ejemplo, si tenemos un paciente de alrededor de 10 kilos, la dosis inicial en miligramos es 6 miligramos por kilo. Eso lo tenemos que pasar a mililitros o a gotas, según cómo nos resulte más fácil o al paciente le resulte más fácil incorporarlo. Acá les agrego la manera de convertir los miligramos en gotas, la dosis total que calculamos en miligramos, dividido 1.5, 1.25, son las gotas de hierro sulfato que podemos proveer al paciente por dosis. Diferente es el cálculo en el caso del hierro polimaltosato, y si queremos administrar en mililitros, la conversión la tenemos que hacer recordando el prospecto anterior. 100,06 mililitros, tengo 15 miligramos de hierro elemental. ¿En cuántos mililitros tengo o necesito para obtener los miligramos totales calculados en la dosis? ¿Sí? El cálculo adecuado y las pautas de administración son son fundamentales, porque el fallo en esos es una de las principales causas de fallo terapéutico, de fallo en la administración de hierro. Nosotros podemos hacer, a veces el diagnóstico de anemia ferropénica no es tan claro, no es tan fácil, y sin embargo nosotros estamos autorizados empíricamente de empezar a administrar hierro. Pero tenemos que verificar si esto sirve o no, si lo estamos haciendo bien y si estamos obteniendo un beneficio. Esta es la llamada prueba terapéutica, y lo que esperamos al realizar esta prueba terapéutica para darla como positiva es detectando un pico reticulocitario, una elevación en el número, en los niveles de reticulocitos, que me van a mostrar que se está encendiendo, que se está activando la maquinaria eritropoyética. Esto lo tengo que encontrar alrededor de la semana, entre los 5 y 10 días a la semana, ¿sí? Y más seguro voy a estar si a los 30 días encuentro el aumento en 1 gramo de hemoglobina. Si esto no sucede, tengo que plantear la posibilidad de que haya un fallo terapéutico. O estoy errando al diagnóstico, o estoy errando a la dosis, o el paciente no está recibiendo adecuadamente la dosis por algún motivo. Así que, ¿cuál es la respuesta a nuestra administración de hierro esperada? A la semana, la mejoría de los síntomas, si estamos ante una anemia sintomática, la identificación del aumento de reticulocitos, al mes la mejoría de los valores eritrocíticos, esto expresado con el aumento de 1 gramo de hemoglobina, y alrededor de los 2 o 3 meses la mejoría de los índices eritrocitarios. Es decir, si estábamos ante una anemia llamada hipocrómica microcítica, bueno, esto alrededor de los 2 o 3 meses, si la dosis fue correcta, si las pautas de administración fueron correctas, esto debería verse casi resuelto. Bien, a los 4 a 6 meses de tratamiento, deberíamos haber encontrado ya una corrección total de valores e índices eritrocitarios. Esto es lo esperado, lo que yo les estoy contando es una situación habitual en el contexto del consultorio del hematólogo para el manejo de la anemia ferropénica sencilla, ¿sí? Pero estas mismas pautas de respuesta, estos conceptos, los tenemos que extrapolar o tener en cuenta en otro contexto, como es el de la anemia preoperatoria, ¿sí? En donde o necesitamos que el tiempo de recuperación sea menor, más rápido, o debemos planificar qué seguimiento vamos a hacer de la anemia en el posoperatorio, ¿sí? El hierro oral es una gran herramienta, es la mayoría de las veces de elección, pero para situaciones que nos dan tiempo para
para lentamente ir recuperando esta situación, ir corrigiendo esta situación. ¿Sí? Una cosa más, decíamos, en 4 a 6 meses es lo que tardamos en corregir la anemia ferropénica tratándola por vía oral a dosis correcta y sin identificar fallas. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, a partir de ahí tenemos que continuar el mismo tratamiento con la misma dosis, con la misma fórmula. ¿Cuánto tiempo? El mismo que tardamos en tener esta respuesta. Así que, si tardamos de 4 a 6 meses en corregir la anemia, debemos continuar nuestro tratamiento otros 4 o 6 meses. En total serán casi un año de tratamiento con hierro oral. Esta última etapa no es para corregir la anemia, sino que es para reponer las reservas de hierro y evitar las recaídas, la cual la tenemos que empezar a vigilar a los 30 días de suspender el tratamiento. Bien, otra vez, esto es lo habitual en el consultorio en el manejo de la anemia ferropénica clásica, leve, moderada. En el contexto quirúrgico, este retardo o este tiempo de recuperación lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo ahora pensando en el postoperatorio, en la anemia postoperatoria, si el paciente, para disminuir su estancia hospitalaria y para programar reintervenciones quirúrgicas si el paciente las necesita. ¿Sí? Para acortar estos tiempos, entonces, recurrimos al formato endovenoso. La vía parenteral se utiliza en casos de intolerancia digestiva severa al hierro oral cuando por alguna patología digestiva, intestino corto, mala absorción, no estamos teniendo la respuesta que queremos o formalmente sabemos que es inútil. Y también la vamos a empezar a usar, y ya la estamos usando, en preparación de la anemia preoperatoria para el momento, para mejorar la masa eritrocitaria, para no tener que retardar tanto la programación de la fecha quirúrgica. Nuestra mayor experiencia la tenemos con este formato de hierro endovenoso que es el hierro sacarato, que es una molécula de un preparado de bajo peso molecular que no tiene ciertos polímeros biodegradables, que son los que o generan las reacciones adversas, sobre todo alérgicas o anafilácticas, que se han descrito con otras fórmulas. Esta tiene una buena tolerancia, tiene pocos efectos adversos, aunque los tiene, pero sobre todo el hierro ofrecido en forma de sacarato que entra en circulación es rápidamente capturado por nuestro sistema retículo endotelial, desnaturalizado y rápidamente este sistema lo pone a disposición del eritropoyesis. Hay estudios farmacocinéticos que han mostrado que alrededor de a los 10 minutos, 15 minutos de haber administrado 100 miligramos de hierro endovenoso, ya presentan a los 10-15 minutos niveles casi máximos, pero suficientes para activar la eritropoyesis. La dosis total administrada para corregir la anemia y reponer los depósitos se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Es para corregir la anemia y reponer los depósitos. Es decir, es prácticamente el tratamiento completo. ¿Sí? Para hacer este cálculo utilizamos esta fórmula conocida como fórmula de Ganzoni, en donde, conociendo un estatus real, una hemoglobina basal, planteamos una hemoglobina objetivo, la multiplicamos por la volemia del paciente y luego por estos factores de corrección. El 3.4 sería un factor de conversión de gramos de hemoglobina a miligramos de hierro y el 1.5 representa los hierros en forma de depósito. Aplicando esta fórmula vamos a calcular
la dosis total de hierro que nuestro paciente tiene que recibir para alcanzar esa hemoglobina objetivo que pusimos, ¿sí? Que generalmente va a estar alrededor del 13, del 14 o 15, ¿sí? Para llegar de una manera segura a la situación de preparación para la situación quirúrgica. Recordemos que el frasco ampolla de hierro sacarato viene con esta presentación de 100 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Y el punto está acá. De esta dosis total, de esta cantidad de hierro total que calculamos nosotros, no lo podemos administrar en una única dosis, ¿sí? Sino que la tenemos que fraccionar esta dosis total en dosis que no superen el 3 miligramos por kilo del paciente y a su vez ofrecer cada dosis a día por medio o cada 2 días, ¿sí? De esta manera reducimos los efectos adversos que tiene el sacarato, los cuales pueden ser sobre todo hemodinámicos y en menor medida de tipo reacciones alérgicas. La manera de administrarlo es en dilución con solución fisiológica y una manera práctica de prepararlo es diluyendo la ampolla entera, los 100 miligramos de preparado en 100 mililitros de solución fisiológica para ser administrados lentamente en alrededor de 30 minutos. Es importante esto de la infusión lenta. Se puede hacer una dosis de prueba desconociendo la tolerancia individual de cada paciente en primera vez, en donde podemos hacer una administración más lenta y esperamos, vigilamos los primeros 15 minutos para ver si sucede algo, como pueden ser parestesias o dolor torácico. Pero bueno, no es obligado esto, ¿sí? Veamos este ejemplo. Tenemos acá un paciente de alrededor de 11 años que pesa cerca de 35 kilos, que tiene una hemoglobina de 11, un hematocrito de 33 y nos consultan para prepararlo para una cirugía ortopédica, por ejemplo. Calculamos la volemia en 2.540 mililitros, 70 por el peso. Ofrecemos o planteamos una hemoglobina objetivo de 13 y aplicamos la fórmula de Ganzoni. La hemoglobina objetivo menos la hemoglobina real por la volemia en mililitros por los factores de conversión nos daría un resultado que redondeamos en 250 miligramos. 250 miligramos de hierro total es lo que necesita el paciente para cumplir con este objetivo. Si cada ampolla trae 100 miligramos, entonces para cumplir nuestro objetivo vamos a necesitar aproximadamente 2 ampollas y media. Las mismas no pueden ser administradas todas juntas, sino que debemos fraccionar en dosis, dijimos, de 2 a 3 miligramos por kilo. Si el peso de nuestro paciente es 35 kilos, no va a tolerar un máximo de 105 miligramos por dosis. Redondeamos en 100, esto nos va a dar que prácticamente podemos darle una ampolla de 100 miligramos en 100 mililitros de solución fisiológica cada 2 días, completamos 2 ampollas y a los 2 días siguientes media ampolla para terminar el procedimiento, el tratamiento. Esperamos que la respuesta a esto sea muy inmediata. Cuando hablábamos de lo esperado con el tratamiento por vía oral, decíamos que a la semana vamos a encontrar recién un recuento reticulocitario aumentado y al mes el aumento de 1 gramo de hemoglobina. Bueno, esto acorta en semanas, en 10 días, toda esa evolución. Y más aún, el proceso se va a ver acelerado si está acompañado de eritropoyetina como factor estimulante de la eritropoyesis. Sí les quería contar este ejemplo para graficar la cuestión operativa. La administración de hierro endovenoso
si bien nosotros confiamos, puede tener efectos adversos y el contexto adecuado de administración tiene que ser bajo cuidado de enfermeros y de médicos. Un hospital de día, un sitio de internación transitoria, puede ser suficiente, no necesariamente una instancia de internación prolongada. Pero eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de programar el tratamiento, sobre todo en pacientes que vienen por ambulatorio y que no cuentan con adecuada accesibilidad en nuestro hospital. A nosotros nos pasa, en el hospital de niños, que vienen de ciudades de fuera de La Plata para programar cirugías ortopédicas y bueno, tenemos que organizar cómo cumplir con este esquema. Para salvar esta situación, está teniendo mayor protagonismo este nuevo formato de hierro, esta otra fórmula de hierro endovenoso, que es el hierro carboximaltosa, que también es bien tolerado, que tiene muy buena efectividad, pero que sobre todo la buena efectividad radica en que por dosis ofrece una mayor cantidad de hierro. Tal es así que para el ejemplo anterior, con una sola administración completaríamos el objetivo, ¿sí? La dosis entonces la calculamos con la misma fórmula de Ganzoni y en función de eso administramos una o dos ampollas o la medida de ampolla que se necesite según el peso del paciente. En goteo de 15 lento, diluyendo la ampolla en solución fisiológica. ¿Sí? Se puede repetir la administración si es necesario, si el paciente parte de un nivel basal demasiado bajo. Y respecto de contraindicaciones, en realidad, a ver, acá hay una situación particular. Esto se plantea tanto para hierro sacarato como para el carboximaltosa. La contraindicación formal es aquellos que han tenido un efecto adverso hemodinámico o anafiláctico con el uso anterior. Pero una situación particular se da en el cuadro infeccioso. Formalmente, la industria o los laboratorios productores recomiendan no administrar en situación de sepsis el hierro endovenoso. Pero no es claro, dejan a riesgo-beneficio en situaciones de infección sin sepsis, ¿sí? Por supuesto, tenemos el concepto de que nuestro organismo justamente ha desarrollado para combatir las infecciones, privar a los gérmenes del hierro. Entonces parece contradictorio o contraproducente administrar hierro. Pero una situación compleja que tenemos que a veces decidir qué hacemos es, por ejemplo, en cirugías ortopédicas, cuando en el postoperatorio hay una complicación con el sitio quirúrgico, hay una infección de la prótesis recién puesta, por ejemplo, y hay que prepararla para una nueva cirugía. Entonces, y está cursando a veces esa persona una situación de absceso, de sepsis, a veces una situación de osteomielitis que requiere un tratamiento muy prolongado, entonces a veces está la duda de cómo preparar a esta persona para resolver la anemia y para que pueda alcanzar la cirugía que muchas veces es parte de la solución al problema. Entonces ahí la discusión de utilizar hierro endovenoso se vuelve delicada y la mayoría de las veces se opta por tratar de controlar la infección, por lo menos el estado séptico, antes de decidir usarlo. Bien, hasta acá lo que había preparado acerca del hierro, vamos a introducir a su
gran compañero, que es la agente estimulante de la eritropoyetina, de la eritropoyesis, en realidad es la propia eritropoyetina. Se utiliza mucho, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, con un defecto en la producción de eritropoyetina y expedirse con eso, y se la está incorporando en este programa de PBM para la mejora de la masa eritrocitaria, ¿sí? Se recomienda la administración preoperatoria o perioperatoria de eritropoyetina para corregir la anemia y reducir la tasa transfusional. En cirugía ortopédica programada con anemia moderada y con un nivel de evidencia 1A. También se sugiere la administración de eritropoyetina para reducir la tasa transfusional en pacientes anémicos sometidos a cirugía mayor, cirugía cardíaca y cáncer gastrointestinal, con nivel de evidencia recomendación 2A. Lo del cáncer gastrointestinal está estudiado, está autorizado su uso en otros tipos de cirugías oncológicas u otros tipos de tumores. La situación es más controvertida y se requiere más prudencia porque tiene potencial este factor estimulante de transformación neoplásica. Bien. Entre los efectos adversos, los más frecuentes son el síndrome gripal, los relacionados con la hipertensión, y los efectos adversos más graves están relacionados con su poder trombogénico. De ahí que estaría contraindicado o hay que usarlo con mucha prudencia en las personas con antecedentes de ACV isquémico o cardiopatía isquémica. También aquellos con antecedentes de síndromes convulsivos. Un punto clave en el uso de la eritropoyetina es monitorizar la respuesta. El objetivo nunca debe sobrepasar los 15 gramos de hemoglobina, porque el riesgo trombogénico es casi ineludible, ¿sí? Así que, como a veces no conocemos a la persona que también va a responder la eritropoyetina, tenemos que monitorizar de cerca la aplicación de la dosis. Quizás tenemos que hacer un control diario luego de cada aplicación y no completar el tratamiento sin saber hasta dónde estamos llegando, ¿sí? Los esquemas de dosis usual para administración endovenosa o subcutánea, que es más frecuente, pueden ser son varios los esquemas. Uno puede ser de 40.000 unidades los días -21, -14, -7 y el día de la intervención quirúrgica. Esta es una opción. Nosotros generalmente utilizamos esta de 300 unidades por kilo, administradas en 3 o en 4 dosis. La mayoría de las veces las ofrecemos cada 48 o cada 72 horas. Este esquema es el que generalmente usamos y lo acompañamos del hierro sacarato, ¿sí? Una aclaración que no hice acerca del hierro de tipo carboximaltosa es que recientemente se está autorizando su uso en pacientes pediátricos a partir de los 14 años, de ahí que todavía no tenemos tanta experiencia nosotros. Bien, un siguiente nutriente que participa en la eritropoyesis y que muchas veces en pediatría lo dejamos un poco de lado y no lo tenemos en cuenta y los déficits aparecen subclínicos hasta que presentan manifestaciones demasiado severas, es la vitamina B12. La vitamina B12 y el ácido fólico están absolutamente indicados en la deficiencia identificada, en la deficiencia detectada y definida, que es la que da la anemia megaloblástica, pero en este contexto de PBM y de anemia, de manejo de la anemia preoperatoria, en donde administramos eritropoyetina y hierro endovenoso, también está bueno identificar situaciones subclínicas
detectar si los valores de vitamina B12 están por debajo de los 200 picogramos por mililitro para aportarlo de manera oral o de manera intramuscular o endovenosa, ¿sí? Mientras más herramientas le demos a la eritropoyesis estimulada, mejor va a ser la respuesta. Respecto de la eritropoyetina, de los esquemas que habíamos hablado de dosis, no está bien establecido cuál es la dosis mínima a utilizar, por eso hay varios esquemas. Pero se sabe que acompañándola de hierro, de vitamina y ácido fólico, o por lo menos de hierro solo, el beneficio es mayor que si se da la eritropoyetina sola. La dosis de vitamina B12 por vía intramuscular generalmente es 1 miligramo, 1 a 3 veces por semana, y un mantenimiento durante 4 semanas y un mantenimiento de 1 miligramo por mes hasta asegurarnos de tener los depósitos, los niveles adecuados por dosaje, ¿sí? Esto es si está detectado el déficit. Si solamente lo vamos a usar por un periodo corto para apoyar a la eritropoyetina, no necesitaríamos continuar con este mes de seguimiento. Por vía oral, lo recomendado para pacientes es alrededor de dosis de 500 a 1000 miligramos por día. Generalmente, según las presentaciones, es un comprimido día por 2 semanas y luego un mantenimiento como al utilizar la vía intramuscular. Bien, y ya nos estamos acercando casi al final. El último elemento a tratar es el ácido fólico, que acompaña la mayoría de las veces a la vitamina B12, pero puede tener un déficit aislado, que lo definimos si en el dosaje tenemos menos de 3 nanogramos mililitro. Se administra generalmente por vía oral y la dosis usual terapéutica es 5 miligramos día durante 4 meses. Esa es la dosis terapéutica. La profiláctica es menor. Bien, ahora vamos a tratar de analizar un poquito o ver cómo están descritos algoritmos de trabajo en el manejo de la anemia preoperatoria ante la consulta de una cirugía programada. De este lado tenemos un gráfico que describe o que clasifica potenciales estrategias de tratamiento según la causa de la anemia, ¿sí? Y de este lado lo mismo establecido según los valores de perfil de férrico. Así que, por ejemplo, tenemos acá, nos consultan un paciente y está establecido, o por lo menos la expectativa es que en 4 a 6 semanas se le pueda realizar una intervención quirúrgica. Lo evaluamos, le tenemos que hacer un test de laboratorio que debe incluir hemograma, perfil de hierro, marcadores de inflamación como PCR que nos van a ayudar a definir el estado inflamatorio, o la anemia de la inflamación, la función renal y dosaje de vitamina B12 y fólico, y en función de eso la conducta que elegiremos. Si nos encontramos con una persona con o sin anemia, acompañada de ferropenia, con o sin anemia, los recursos van a ser los siguientes. Si estamos ante un paciente con ferropenia pura y contamos con tiempo suficiente, es decir, no estamos partiendo desde una anemia muy severa, supongamos tiene menos de 10, o sea, tiene menos de 11 o 12 y solamente necesitamos un poquito más y por sobre todo darle margen para el momento quirúrgico, darle herramientas para que sobrepase la anemia durante la cirugía y en el postquirúrgico, bueno, quizás el recurso más cómodo sea administrar hierro de manera oral, ¿sí? Ahora, si partimos, sabiendo que si la administración es correcta, para 4 o 6 semanas vamos a alcanzar de 11 a 12 un 13 de hemoglobina y
si en el postoperatorio continúa recibiendo hierro oral, de a poco, si la cirugía es sencilla y no se predice una gran pérdida de sangre, con esa estrategia la vamos a mantener y ayudar a que se recupere sola en el postoperatorio. Si el tiempo calculamos que no nos puede alcanzar, necesitamos acelerarlo, o el grado de anemia es un poco mayor, en ese caso de elección será el hierro endovenoso. ¿Sí? Este hierro endovenoso lo podemos, o por lo menos la indicación es de acompañarlo de eritropoyetina si estamos ante un estado de anemia de la inflamación, que acá está expresado por un aumento de ferritina, ¿sí? Una anemia de la inflamación o mixta. A veces la situación es un poco más confusa porque son las dos anemias concomitantes. En ese caso, el hierro oral no nos va a ayudar. Va a ser mejor utilizar el formato endovenoso y sí o sí, sobre todo para la anemia de la inflamación, utilizar eritropoyetina para favorecer la eritropoyesis y reducir también la sobrecarga que pueda estar teniendo en otros sitios del organismo. ¿Bien? Así que de este primer brazo del algoritmo, tenemos que, esto nos ayuda a decidir si vamos a usar hierro oral solamente o hierro endovenoso con o sin eritropoyetina. En el otro brazo, acá el inconveniente lo tenemos no con el hierro, sino con el ácido fólico y la vitamina B12. La estrategia simplemente es dar al tratamiento específico aportando los nutrientes que están en defecto. Pero no necesaria, o sea, la mayoría de las veces, sobre todo cuando la causa es carencial, también está acompañado de falta de hierro. O sea que dar solo vitamina B12 y fólico no es lo usual. La mayoría de las veces lo acompañamos con otros nutrientes. Este algoritmo es muy similar, más o menos expresa las mismas cosas, pero es un poco más claro, más completo en la clasificación por colores que hace de las patologías y la toma para ayudarnos a tomar decisiones de administrar hierro oral, en qué dosis, hierro endovenoso con o sin eritropoyetina, en qué dosis, y administrar fólico o vitamina B12 según la necesidad. Por último, este otro algoritmo que saqué de este consenso le da sobre todo en la lista quirúrgica mucha importancia, y eso es una parte fundamental que necesitamos del PBM, de los equipos quirúrgicos, es que nos ayuden a predecir, a estimar cuánto puede sangrar y qué requerimiento transfusional va a tener. Eso para tomar decisiones inmediatas que nos sugieran no postergar la transfusión y utilizarla, son de muchísima utilidad. En caso de que sí lo sean, no obligadamente vamos a ir a la transfusión. Igual vamos a tratar de preparar al paciente para que reduzcamos esa necesidad de transfundir. ¿Sí? Luego continúa como el resto de los algoritmos. ¿Sí? Si identificamos en el laboratorio de perfil férrico, de hemograma y de dosaje de PCR y de vitamina B12 y ácido fólico, continuamos de la misma manera que los anteriores, pero acá este algoritmo lo que nos propone es posponer la cirugía en caso de ser necesario, en caso de tener una anemia compleja que merece más tiempo de resolución o una consulta a un especialista, y
sobre todo también identificar cuál no podemos elegir posponer. Por ejemplo, si se trata de una cirugía oncológica, esa difícilmente podamos reprogramarla por más que se trate de una anemia que debamos tratar, y en ese caso lo tenemos que charlar, lo tenemos que organizar y tenemos que proceder a la cirugía tratando de ayudarlo con toda la batería de herramientas que estuvimos hablando hoy, con hierro oral, con hierro endovenoso, con eritropoyetina, si estamos hablando de una cirugía cardiovascular, gastrointestinal o no. Bien, bueno, más o menos esto ha sido todo. Ahora si han surgido algunas preguntas, vamos a tratar de aclararlas. Para comentar finalmente, tomo estas palabras: la adopción de los programas de PBM no solo mejora significativamente los resultados clínicos de los pacientes, sino también que optimiza la utilización de los recursos sanitarios y promueve un sistema de salud más equitativo y sostenible. Esto es lo que estamos tratando de promover, esto es lo que se está promocionando en el mundo, y tenemos que todos tratar de participar de a poco en poner nuestro granito para lograr implementarlo de una manera sostenible y perdurable. Así que con estas últimas palabras les dejo la invitación para la próxima charla, que es la que dará la doctora Mariel Ninomilla y que profundizará en estos conceptos. Bueno, gracias por tu atención y bueno, quedo a disposición para ver qué se puede charlar. Tenemos tiempo. Sí. ¿Cómo era esto? Fin de la presentación. Pregúntale si se escucha en el ¿Me escuchan a mí? No puedo agrandar. No puedo agrandar esto. Sí. La pantalla. Ahí. ¿Me escuchan a mí? Sí, Mariel. Hola, María. Bueno, solamente quería aclarar una cosa que Pablo dijo del hierro carboximaltosa en pediatría, que el año pasado se aprobó por la FDA a partir del año de edad. Así que bueno, nosotros lo tenemos pedido en el hospital, pero bueno, no lo tenemos todavía, digamos, comprado porque es muy caro y no nos compran todavía. La idea es tener hierro carboximaltosa que lo podemos administrar, digamos, en altas dosis y en una sola vez, y no hacer venir al paciente 10 veces para dar una dosis de hierro que necesita, ¿no? Porque cuando son chicos grandes, sobre todo. Porque el tema es que nos cuestionamos nosotros es que muchas veces los pacientes los tenemos que hacer venir por hospital de día hasta 10 veces para dar el hierro sacarato. Porque si vienen con valores muy bajos de hemoglobina, hasta que completemos más de 1 gramo, le tenemos que dar de a 100 quizás, porque son pediátricos, y los tenemos que hacer venir, y los costos, que significa internar al paciente, el traslado del paciente, son mucho más altos de que nos compren el hierro carboximaltosa, que se lo podemos dar de una sola dosis. Por eso que es importante que si ustedes no les compran el hierro, o sea, hagan la evaluación de costos, en cuánto sale hacer internar al paciente para dar el hierro sacarato, en contra de lo que sale darla una sola vez, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que demostrar esos datos. Por eso que es importante que ustedes siempre se evalúen costo-beneficio, ¿sí? Desde los tratamientos que van a hacer, ¿sí? La necesidad que tenga ese paciente, como para ir a pelear los recursos. Eso quería aclarar. Acá hay preguntas, Pablo. Sí, acá las estoy leyendo. Hola a todos. Estoy tratando de recorrer las preguntas que han hecho en el chat. Hay una que dice Luz Andrada: ¿podría explicar sobre el hierro sucrosomado? No tengo experiencia, no lo he utilizado, así que mucho no puedo aportar. No sé realmente si tiene tantas diferencias con el sacarato. Respecto de la administración de hierro intradiálisis, eso lo he visto, lo hacen los nefrólogos en la unidad de hemodiálisis.
La preparación de la ampolla es la misma, la administración es igual, pero en general tratan de hacerlo, lo que yo he visto es no con la máquina de diálisis, sino separado, porque he visto que con la misma máquina, y a mí me pasó al hacerle plasmaféresis, recambio plasmático a un paciente en donde recientemente le habían administrado el hierro, de capturarlo yo, sacarlo con la bolsa con la máquina de diálisis y con la máquina de aféresis. Así que en general lo que tengo entendido es, los nefrólogos de acá lo administran un poco separado al final de las diálisis generalmente. Cuando terminan la etapa de diálisis, los desconectan de la máquina y ahí le dan el hierro. Eso es lo que he visto acá. A ver si alcanzo otra pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber si tienen experiencia en otros hospitales. Bueno, no, nosotros solamente trabajamos en el hospital de niños y nuestro ambiente es este. Es algo que estamos trabajando, hablando con los diferentes servicios. No todos tienen la misma predisposición. Los primeros con los que hemos trabajado han sido con los de ortopedia, con quienes anteriormente armábamos los planes de transfusión autóloga, de colecta de sangre autóloga. En esos pacientes ya usábamos la eritropoyetina y tratábamos de mejorar el hierro, dejamos la anemia preoperatoria, digámosle, pero destinada a la colecta de transfusión autóloga. Así que lo recibíamos nosotros en el servicio, hacíamos la indicación y nosotros nos lo íbamos citando en función de la fecha quirúrgica que planteaban los ortopedistas. Esa experiencia la interrumpimos porque muchas veces teníamos que desperdiciar la sangre autóloga porque por algún motivo, por paro de anestesista, por no predisposición de la no disponibilidad de la prótesis por cuestiones de la obra social, se pasaban las fechas quirúrgicas y nosotros desperdiciábamos todo lo que habíamos hecho. Así que prácticamente dejamos de hacer sangre autóloga y luego optamos o empezamos a utilizar esto del PBM, sí, haciendo el mismo circuito, pero sin tener que desperdiciar nada. Y atentos a ver, siendo nosotros también quienes decidíamos cuándo hacer la cirugía o no. Así que si nos mandan al paciente los servicios quirúrgicos, nosotros los evaluamos, le hacemos el estudio de hemograma, de laboratorio que necesita, según los resultados esos, decidimos qué estrategia vamos a utilizar, hablamos con el ortopedista para ver cuál es la fecha programada y le damos para adelante. Las inyecciones endovenosas las administramos, si el paciente no está internado por algún motivo, a través de hospital de día. Después, bueno, de a poco se han ido incorporando y a veces nos acompañan pacientes de cirugía cardiovascular, pacientes de gastroenterología, pero en estos otros servicios a veces no, o sea, lo que nos está pasando en el hospital es que no todos en el mismo equipo responden de la misma manera. Hay mucha individualidad en eso todavía. Por eso seguimos haciendo hincapié en cada charla que damos, en cada intervención que tenemos, volver a insistir con el trabajo en equipo, volver a hablar. También con neurocirugía. Con neurocirugía. Y bueno, que no me reten si me escuchan, pero hay una discusión en quién se hace cargo de la anemia en el hospital. Como están los servicios separados entre hematología y hemoterapia, ¿quién se hace cargo de la anemia? ¿Quién lo sigue después? ¿Quién debe indicar el hierro? Esas cosas, lejos de ayudar, muchas veces nos entorpecen. Sí, Tenemos que ponernos de acuerdo, hay que seguir hablando y tenemos que trabajar en equipo con hematología, la realidad es esa. Con todos, con anestesistas. Y con los pediatras también, damos charlas con los pediatras, con las salas todo el tiempo. Tenemos muchas metrorragias también del adolescente, que no hace mucho, o sea, 20 días tuvimos una nena que entró con
4 o 5 hemoglobinas, hicimos hierro endovenoso, lo transfundimos. Y yo tenemos muy educadas a las salas en ese aspecto. Es decir, ya nos vamos más allá de lo quirúrgico, estamos con pacientes clínicos también. Pero trabajamos también con hematología, ¿no es cierto? Ellos, bueno, estudiarán la parte de la hemostasia, si son por bile, lo que fuera, pero nosotros nos abocamos a lo que es el sangrado, el manejo del sangrado y lo que es la anemia, tanto aguda o la anemia crónica, también en los contextos clínicos. ¿Sí? Es decir, nos estamos yendo más allá de lo quirúrgico, ¿sí? Desde la hemoterapia. Porque muchas veces los hematólogos son más oncomatólogos, ¿sí? O se dedican a especialidades, somos servicio de derivación de oncomatología, lo que es la anemia ferropénica, generalmente la manejan los clínicos. Entonces estamos nosotros las 24 horas con el manejo de las anemias agudas, sobre todo, ¿no? Sí, en el contexto del PBM nosotros tratamos de ser protagonistas, pero no tenemos que ser el servicio exclusivamente dedicado a eso. Por eso se insiste en que sea multidisciplinario. No, el hierro lo da enfermería. El técnico de hemoterapia, o sea, tampoco pone las vías, siempre es enfermería. Bueno, esto es un trabajo, como dice ahí, ¿no? Que hay mucho individualismo y bueno, es seguir trabajando. Y esto, los cambios los vamos viendo, ¿eh? Es decir, es de a poco y uno va viendo los resultados. Entonces, cuando los demás ven esos resultados, ellos también se van incorporando, ¿sí? Entonces, es así como uno va involucrando y se va comprometiendo todas las especialidades, ¿eh? Bueno, Pablo, tu presentación excelente. Buenas Gracias, tardes. espero que haya sido clara y se haya Ah, escuchado. No sé si si tienen alguna otra inquietud, no alcancé a leer todas las preguntas. Tengo una consulta. sí. Para el tratamiento, nosotros cuando hacemos el tratamiento con hierro en pacientes con anemia ferropénica, a veces observamos que el nivel de ferritina es elevado. O sea, ¿cómo se comporta como un reactante de fase aguda? Tiene una saturación baja, una ferremia baja, el perfil compatible con ferropénica, pero con una ferritina normal o un poquito elevada. En esos casos no está indicado el hierro endovenoso, ¿no? No está indicado el hierro endovenoso solo, pero acompañado de eritropoyesis. Si estamos ante una anemia de la inflamación que es concomitante a la ferropenia, o sea, el paciente está pasando un proceso inflamatorio y al mismo tiempo tiene ferropenia, no severa, porque si no la ferritina no alcanzaría a elevarse, Bien. el hierro endovenoso le va a ayudar, porque lo que está bloqueando la hepcidina es la incorporación desde el intestino y la liberación por parte de los macrófagos. Pero el hierro circulante sí va a alcanzar a la médula ósea para que la utilice. Pero por eso tenés que acompañarlo de eritropoyetina, para estimular a la eritropoyesis para que ese hierro que administra lo utilice. Si no lo utiliza el organismo, entonces sí vas a aumentar el riesgo de toxicidad del hierro que está administrando. Perfecto. Tengo tres preguntas, esta era una. Otra es, en el caso de que uno cuente con el hierro carboximaltosa, que la dosis es de 500 miligramos. Si yo tengo que aplicar menos, esta pregunta va para los que aplican a pediatría, ¿cómo hacen con esa presentación? O sea, tengo que aplicar 200 miligramos, nada. Armás la misma dilución, calculás la dosis, Fracción. armás la misma dilución y pasás un poco menos de eso. Desperdiciarás ampolla, desperdiciarás, pero bueno. Si contás con... Discúlpame, el carboxi son 15 miligramos kilo la dosis. La ampolla viene de 1 gramo. Son 15 miligramos kilo. Tiene de 500 también, ¿no? De 500, perdón, de 500 es. 500, sí, por eso, de 500. Está escrito ahí en la Sí, 500, sí. Bien. Y otra duda que tengo, la fórmula de Ganzoni que presentaste,
no es la que yo uso. No sé si alguien usa Hay variantes, no, hay que elegir una. La que yo expuse es la que está tomada de las guías de trastornos eritrocitarios de la Sociedad de Hematología. Bien, y ahí la bulimia es 70 mililitros kilo. La bulimia la calculo, sí, a ver, según el grupo etario, la calculás. Generalmente tenés en neonatos, calculás a 90 u 80 mililitros por kilo. En niños mayores, ya a partir de los 30 kilos, podés calcular la bulimia como similar a la del adulto, que es 70 mililitros por kilo. Genial. Bueno, muchas gracias. Muy buena la clase. No, al contrario, gracias. Otra de las cuestiones es, nosotros tenemos intestinos cortos. Mucho tenemos un servicio de nutrición que tiene nutrición parenteral y les ponen, está la doctora Martínez ahí, ella misma maneja también el hierro endovenoso y estos chicos, porque pierden, muchas veces pierden en las uniones, hacen hemorragias digestivas permanentes y realmente con el hierro endovenoso fue fantástico, porque esos chicos se transfundían mucho y con eso se dejaron de transfundir. Porque se hacen úlceras y es imposible a veces cerrar esas úlceras. Y bueno, la pérdida hace que bueno, la alimentación tiene problemas de absorción también. Entonces, bueno, la única forma que les queda es dar hierro endovenoso a esos chicos. Así que bueno, ella también está en la lucha de conseguir el carboximaltosa. Los tiene que hacer venir, los hace dar muchas veces en los lugares de derivación, porque hay chicos que son del interior, para no tener que trasladarse de algo acá, ¿no? Sí. Muy necesario, gracias por la presentación, muy buena, gracias por la presentación. Bueno, gracias Pablo. Bueno, les agradezco a todos haber participado Gracias por de estar esto, todos. gracias por las inquietudes y estaremos a disposición para Así que yo más- sigo la más semana que viene eventualmente. con las herramientas y el sangrado. Bueno, adiós, muchas gracias. Allá abajo y se graba.